Nos han abandonado en medio del desierto. La gente nos saluda porque se cree que esto ha sido una experiencia normal, ¿no? Que lo estamos disfrutando. No, nos han abandonado sin agua y sin nada. A caminar. No he bebido nada en toda la mañana. Pero lo mejor que os ha dicho, os abandonamos porque sois especiales. Estamos en Wadi Rum, estamos en el campamento Krusty Room y la verdad que nos está encantando. O sea, esta es nuestra cabañita, es, bueno, ahora lo enseñaremos, es acogedora, es pequeñita, tiene una cama, tiene poquita cosa. Estoy aquí también, y esta es la que me acompaña. La de siempre, de todos los vídeos. Vamos a dar un paseíto, hace bastante frío y ahí, en un ratito... las antorchas. Sí, en un ratito la cena y a dormir. Calentito. Calentito. يتجوزها يا جماعة شفت تعرف إبراهيم نصر؟ يتجوزها يعني نظيفها زين لبيك لبيك وين هاي Wow. Two-tiered. way how we made the food in the desert. So we make in this hole, we make a fire for about 1 hour. Then after that we stop the burning fire. Then we put the food inside, which take from 1 hour and a half up to 2 hours. Bueno, hemos visto cómo hacían de forma tradicional, cómo se cocina aquí. Tenían pollo, patata, cebolla y luego bajo del todo hacen el arroz, que es lo que me he cogido yo, con patatita. Tiene una pinta brutal. De momento, un 10. Hola. Guarda che faccia. Hola. Guarda che faccina. Uy, gordito. Hola. Hola, cosita bonita. Ay, qué cosa más bonita. Hola. Buenos días, chicos. Hola, hola. Me hace sombra esto, no, no está claro. No, tenemos que poner al revés. Hemos dormido en la tiendecita de campaña, esta pequeñita. Hacía un frío, Sí, y eso que tenemos como 26 mantas gordas. sí. Pero 26 son 2. dos, pero muy gordas, cuentan como 26. Hemos parado fresquito y ya acabamos de desayunar. Y ahora estamos esperando nuestro Vamos a tour. hacer algunas fotitos y nos vamos ya a hacer el tour. Hay eco, ¿eh? El tour. Y vamos a eso, sí. hacer el tour de todo el día por aquí, por el desierto, que todos nos dicen que es espectacular, así que tenemos muchas ganas. Y vamos a ver. Y vamos a ver, la verdad que esto está muy chulo. La arena esta es muy bonita, muy curiosa. Y ya hemos empezado el tour por Wadi Rum. Vamos a estar todo el día con esto y hay una parte muy buena y una parte bastante mala. La parte buena, parece que está súper despejado, hace muy buen día y vamos a disfrutar de todo hasta el atardecer. La parte mala, me ha dicho el chico que es muy posible que hoy llueva. ¿Sí? No hay ni una sola nube, pero me ha dicho que es muy posible que hoy llueva. Así que veremos que no nos pille la lluvia en el campamento o de camino, a ver qué pasa. Claro, es muy caro, ¿eh? Sí. Es muy caro.
Ya hemos visitado el primer punto de la ruta, que era un arco con digamos, un viewpoint impresionante a todo el desierto. Y Bueno. valoración. Bueno, todo el desierto, hay la aclaración que este desierto necesitas Bueno. dicen que más de 5 días continuos para recorrerlo, casi todo. Pero que sea el desierto. Joder, Se ven cosas, un se ven montón. cosas, se ve muy chulo. Sí, se ve muy bonito. Valoración, muy buena. Muy buena. O sea, de momento, primera parada, guay. Muy bien. Y además hemos encontrado una pareja de españoles súper interesantes que viven en Sudán, colaborando con una ONG. Sudán del Sur. Sudán del Sur, sí. Y nada, qué Y- guay es hacer amigos, ¿eh? Segunda paradita, el cañón. Mirad cómo vamos de arromangados. Y es que ir caminando, hay agua aquí en medio del desierto, pero Porque ha llovido. ha llovido estos días y está muy fría, está muy fría el agua. Y de hecho hay alguna zona traicionera porque solo cubre por aquí, pero de repente por aquí, porque una mujer pobre se ha quedado por ahí el agua. O sea que vamos a intentar, yo soy muy torpe, vamos a intentar no caer ahora. Pues aquí hay como una especie de pinturas rupestres, ¿no? Pero talladas en la roca. Lo primero que vemos es una mujer teniendo un parto, un hombre, y se supone que lo tercero es otro hombre, aunque es Abstracto. abstracto. Muy de Picasso el tercero. The Thamudi inscription. Some picture of animals and some writing. Here we can read something because it's Arabic, but without dot, you know. Mirar qué pedazo de duna tenemos aquí hasta la subida allá arriba. Vamos a subir, pinta un poco agotador. A ver. Bueno, chicos, ¿qué contar de este magnífico lugar? Y es que aquí se han rodado películas como la de Marte. Este lugar es impresionante, desde aquí, desde lo alto. Es que se ve las vistas, obviamente, no de todo el desierto, pero de Medio. medio desierto es muy bonito. Eso sí, la subida es bastante cansadita. ¿Veis esta gilipollas? Pues tengo que bajar a por las chanclas. Porque me las he dejado ahí solo para grabar este tramo. Y cansa mucho. Pero merece totalmente la pena subir hasta aquí. De momento Estamos la- muy felices, nos está gustando un montón. O sea, es momento- impresionante este lugar. ¡Qué movimiento! Es que bajar de una no es fácil, chicos. No es nada fácil. Con la cámara. Voy a bajar corriendo a Dora. Bueno, ¿quién nos ha caído? Campana sobre campana. Dios. Hola. Ay. Pues seguimos con la ruta, estamos en el champiñón de Wadi Rum. ¿Y qué contar de esto? Pues poca cosa porque el chico no nos ha dado nada de información, simplemente ha dicho take your time and take some photos, some videos. And Yo that's sí que puedo añadir que este champiñón me recuerda mucho a los dibujos del coyote y el correcaminos. it. Y a mí me recuerda el champiñón que vi en Israel. Y a mí me recuerda a un champiñón normal que me he comido a veces también. ¿Y a ti qué más? Venga, va. Y a mí me recuerda a un... También podría decir que es como un paraguas. Bueno, no sé qué paraguas usas tú, pero no. Bueno, chicos, esta parada pues un poco prescindible. Nos va a costar poquito recorrer el champiñón. Vamos a rodear el champiñón. Bueno, hasta el tiempo justo para fingir que nos gusta y así poder ir al siguiente punto lo antes posible y que no haya tanto turista. Bueno, me va a maquillar un poquito. Así el estilo, supongo, beduino. Bien, supongo que solo es un lado o no sé. Este es el maquillaje local del desierto. ¿Just in one side? Ok, pues eso. Solo es en un sitio. Ahora vamos a dejar aquí nuestra huella.
y hay que hacer así, mancharse la mano y pegarla ahí en la pared. Lo que mi teoría es que si no te moja la mano, esto no se va a pegar. Vamos a comprobarlo. Yo creo que ya está bien. Vamos rápido, que no te dará tiempo. A ver, aquí hay un hueco. A ver. Y ya me quedo aquí con la mano 3 días. A ver, pues lo que he dicho, ¿Por qué chicos. lo has dicho? Y ese, donde no se ve nada, es nuestro mano. ¡Tarán! Ahora la mano mancha todo el día. Pues hemos venido a una tienda, a la casa de un señor local, de un chico que está aquí beduino, este señor, y nos está enseñando, nos ha enseñado el instrumento, se llama rababa, y es un instrumento que está hecho con la cola del caballo, con la piel de la cabra y con ud, que sinceramente no sé lo que es. Y es un instrumento muy antiguo que tocan ellos, y ahora nos va a tocar un poquito. Atención, porque vas a andar a tocar el instrumento. This way here, this little, Ah, ok. yeah. Con una guitarra. Ok, Jorge, prueba tú a ver Muy si se te da difícil. mejor. الكبسة على هاد. ايوه Ok, sigue. ¿Veis mi cara? Pues este es el momento en el que me di cuenta que nadie me hizo caso. Yo sí. ¿Cómo vive? Porque él nació aquí. Nos cuenta que vive aquí, que a veces se mueve y nada, que básicamente pasa aquí el tiempo, que ahora va en coche, pero que antiguamente él venía en camello y que desde la ciudad, desde la aldea, que está a la entrada del Visitor Center, son 3 horas. Hasta 3 este horas con punto. el camello hasta este punto. Pero él se va moviendo mucho más lejos, a veces más cerca, dependiendo. Y siempre ha vivido aquí. Y es Qué lo que quiere barbaridad. continuar haciendo. Sí, sí, y aquí estamos, nada, esto es súper humilde, es 4 alfombras, ahí tiene para hacer fuego y prácticamente nada más. Es increíble que la gente pueda vivir así. Pues después de mancharnos las manos, la cara, de tocar el rababa, nos han abandonado en medio del desierto. La gente nos saluda porque se cree que esto ha sido una experiencia normal, ¿no? Que lo estamos disfrutando. No, nos han abandonado sin agua y sin nada, a caminar. No he bebido nada en toda la mañana. Pero lo mejor que os ha dicho, os abandonamos porque sois especiales. Nada, nos ha dejado aquí para ver este cañón, que es un cañón muy bonito. Y él se ha ido a preparar la comida porque comeremos juntos. Ahora tenemos media horita de pateo. Abrazaditos. Abrazaditos. Media horita de caminata y por el desierto, pues como Moisés, pero no tanto tiempo. ¿Algo más que decir? No. No. Os vamos a dejar con una canción local que hemos aprendido, que es... Paradita técnica para comer. Estamos aquí en un rinconcito que hace sombra y se está estupendamente. Hay otras familias ahí también comiendo. Aquí vamos a estar De hecho, nosotros. hemos estado hablando con una familia que son de Nepal. Ay, sí, y les ha hemos sido estado contando el todo el proyecto. viaje. Les ha gustado un montón, muy agradable. Y ahora vamos a comer un poquito. Que el menú que nos han preparado, bueno, pues Sí. como podéis ver, Tú el pues, atún, que yo no me lo voy a comer, y verdurita, aceitunita y nada, y un poquito de agua. y el maíz que tanto disfrutas. Y el maíz que no me gusta, pero nada, vamos a coger un poquito de fuerzas. Bueno, chicos, hemos venido a la siguiente parada y ahí hay un arco. No lo veréis y tampoco Os importará. os importará. Bueno, Vamos a hacer un trekking de unos 20-25 minutos por un cañoncito y Ya. pues ya hemos empezado. nos ha dejado a la entrada del cañón, digamos, y él se va a la otra parte. Así que, nada, pues vamos a hacer un poquito las vistas, la verdad que prometen bastante. Sí, la verdad es que este sitio es impresionante, nos está gustando mucho. Mirad qué impresionante que hay aquí vegetación en el medio del desierto. Mirad qué bonito. Mirad qué estrecho es esta parte del cañón. Que ni quepo. pero mirad, O sea, qué pasada. Esta parte es la mejor.
Wow, qué chulo, y tenemos que trepar un poquillo. Nos está pareciendo súper chulo este cañón. Mira, esto está lleno de gente. Y un novateo, posando para la foto. Y un novateo posando para la foto. Allí está muy bonito esto de que haya vegetación en medio del cañón. Es súper chulo. Y también debo de decir que hay una parte un poquito complicada si llevas las manos ocupadas, como ha sido nuestro caso, que casi nos partimos la crisma. Pero todo bien. Cuidado la Roma. ¡Ah, qué divertido! Pues ya hemos llegado al penúltimo punto de la visita, que es el arco este que tenemos aquí. Espera, a ver. Y ahí está. Es impresionante. El más importante, nos ha dicho, de estos arcos que se tienen que ver, que hemos visto hoy 3. Evidentemente es el más impresionante, pero Sí. hay más en el desierto. Pero está, mirad, llenísimo de gente. Creemos que vamos a priorizar ver el atardecer. Y ya, porque es que aquí hay mucha cola Y empieza en 15 minutos, nos ha dicho, así que Sí. entre que llegamos y tal, se nos va a hacer tarde, así que nos va a hacer tarde. nos vamos, lo enseñamos y nos vamos. Estamos ya en la última parada del día, chicos. Y creo que me acabo de rajar el pantalón en este momento mientras me he sentado en la roca. Y allí delante tenemos el sunset, que es... Todavía no está... Aún le queda un poquito, ¿no? Unos 10 minutitos, pero tiene una pinta de ser precioso. Hemos subido la montañita esta, que... Muy guay y nada, el tour, estamos muy contentos con la experiencia de visitar el desierto. Hay que hacer un tour sí o sí. Sí o sí. Ya cada uno que decida las horas, cómo de largo y con quién, pero nosotros estamos muy contentos de haber visto todo lo que hemos visto. Hemos hecho todo el día prácticamente. Y vamos a disfrutar ahora del mejor momento que dicen, que es el atardecer. Y con estas vistas alucinantes del desierto y entre besito y besito, nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo.